Buenas tardes, arquitectos y compañeros. En esta ocasión nosotros vamos a hablar un poco de lo que es algunos temas que hemos trabajado en esta semana sobre sistemas estructurales, en el cual estamos conformados en el grupo 8 por los siguientes integrantes: Guidos Julián, Alarcón Andrea, Lanche Paz y Linder, Álvarez Tomás y Arrey Gergate. De esta. Este objeto tiene la propiedad de elasticidad fundamental, ya que es un alambre que está hecho de un metal largo y recto. También se había mencionado que puede volver a su forma original después del estiramiento o una torsión. ¿Qué sucede cuando este material se deforma? Pues cuando se aplica una fuerza sobre un material, se estira o se comprime. Como resultado, estamos familiarizados, que en este caso pueden ser el hule, ¿no? Que es un material que se puede estirar muy fácilmente. ¿Ok? En la mayoría de los materiales, la deformación puede ser que se experimenten por un pequeño esfuerzo. Depende de la tensión de los enlaces químicos dentro de ellos y también de la rigidez del material. Entonces, vamos a tener en cuenta que hay dos tipos de deformaciones, una que es la deformación elástica y la deformación plástica. En la deformación plástica, cuando se quita el esfuerzo del material y regresa a su forma que tenía originalmente, la deformación es reversible y no es permanente. En cambio, lo que es la deformación plástica, esto ocurre cuando a un objeto se le aplica un esfuerzo tan grande a un material que al retirarlo, el material no llega a regresar a su forma original. Y esto ya sería una deformación permanente e irreversible. Deformación unitaria. ¿Qué es? La deformación unitaria es una medida de la cantidad de deformación experimentada por un material en respuesta a una carga aplicada. Se define como el cambio relativo en la longitud de una muestra de material dividido por su longitud original. Deformación axial. ¿Qué es? La deformación axial se representa un alargamiento y si la fuerza axial es de compresión representaría un acortamiento. Además es el cambio de longitud que sufre un cuerpo debido a la carga axial. También se le conoce como deformación total y se le representa por el símbolo delta. Deformación por torsión. ¿Qué es? Ocurre cuando se aplica un momento de torsión en un objeto sólido, como un eje o un cilindro. Esto causa una deformación angular en el objeto proporcional al momento aplicado y la distancia radial del eje. Deformación por tracción. ¿Qué es? Es la fuerza aplicada para estirar un material, como un cable o una viga, intentando alargarlo. Se calcula dividiendo la fuerza aplicada por el área transversal del material. Y por último, puntos importantes. Algunos puntos importantes tenemos el límite de elasticidad, que es donde el material se deforma plásticamente, es decir, que no recupera su forma original al ser descargado. Límite de proporcionalidad es el punto después del cual el esfuerzo deja de ser proporcional a la deformación. Punto de fluencia, también conocido como punto de cadencia, es aquel con el que se aparece un considerable alargamiento sin el correspondiente aumento de carga. Esfuerzo último o límite de resistencia es el punto del diagrama en el que se alcanza el valor máximo del esfuerzo. Y por último, punto de ruptura, que es donde el material se fractura. Buenas, les vengo a explicar sobre lo que es el pandeo. El pandeo es un fenómeno que ocurre en elementos estructurales delgados, como columnas, cuando son sometidos a carga de compresión axial. Cuando la carga supera un cierto umbral crítico, la columna comienza a pandear lateralmente, lo que resulta en una pérdida de estabilidad estructural. El pandeo se debe a la incapacidad del material para soportar la carga en su forma comprimida sin desviarse lateralmente. Para prevenir el pandeo se utilizan refuerzos estructurales como bracing o la aplicación de perfiles estructurales más robustos. El análisis de pandeo es esencial en el diseño de estructuras para garantizar la seguridad y estabilidad. Pandeo en acero. El pandeo en acero se manifiesta cuando la carga crítica de compresión supera la capacidad de la columna para soportar sin sufrir desplazamientos laterales significativos. La carga crítica depende de varios factores, como la longitud efectiva de la columna, el módulo de estabilidad del material y las condiciones del extremo de la columna. Pandeo en columnas. Como podemos ver, tenemos tres tipos de columnas. Columna corta o pequeña. La columna corta son menores propensas al pandeo, ya que su longitud es lo suficientemente pequeña como para que la carga aplicada no
induzca en desplazamientos laterales significativos. En este caso, la columna es lo suficientemente rígida para soportar la carga sin pandear. El fallo en este tipo de columnas generales ocurre por aplastamiento directo o fallo por flexión localizada. Columna mediana. La columna de longitud mediana puede estar en una zona de tracción donde el pandeo puede ser un factor a considerar dependiendo a la relación entre la longitud y su radio de giro, es decir, el radio de giro de la sección transversal de la columna. En ese caso el pandeo puede ocurrir, pero su influencia puede ser mitigada por otro modo de falla, como el aplastamiento de material o el pandeo localizado en secciones más delgadas. Columna delgada. La columna de larga son más susceptibles al pandeo, ya que la carga aplicada puede inducir desplazamientos laterales significativos a lo largo de la longitud efectiva de la columna, que depende de las condiciones extremo y la sujeción